El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aquí en el estudio de Tele 13 Radio esta mañana. Ministro, bienvenido. Buen día. Con muchas cosas que hablar, ministro, Así ¿no? es. Eh, ayer usted estuvo en el Congreso, ¿no es verdad? Sí. Viendo estas buena materias. parte del día, sí. Desde temprano hasta muy tarde en la ¿Qué noche. sensación le quedó de todas las reuniones que estuvo en el día de ayer, de las peticiones de explicaciones? Y ya entraremos luego también de los anuncios incluso de acusaciones constitucionales. Muy distinto, fue por agendas muy distintas. En la mañana estuve en el Senado a propósito de la implementación del Ministerio de Seguridad. Estuve en la Comisión de Seguridad con los senadores. Luego me fui a la sala de la Cámara porque se estaba discutiendo en segundo trámite el proyecto de ley de inteligencia, que se acabó su debate. Yo intervine como ejecutivo y se votó hoy día. Y en la tarde teníamos una sesión a las 5 de la tarde la subcomisión de crimen organizado, a propósito de los temas de crimen organizado y barras de fútbol. Yo intervine ahí, estaba la NFP también, fui acompañado de carabineros, pedimos que esa sesión fuera declarada reservada porque había información sensible que nosotros teníamos que entregar. Y más tarde tuvimos otra serie de sesiones, incluyendo una al final sobre fentanilo, así que terminé muy tarde en el Congreso. Así que fueron muy distintos temas durante el día en el Congreso. Muy distintos temas, pero ya que habla de crimen organizado y usted ha señalado que aquellos integrantes de las barras que se reúnen con propósitos delictivos van a ser tratados de esa manera, como organizaciones criminales. Así es. Ya, desde ese punto de vista, entonces, ¿qué es lo que sucede de los instrumentos que se están pensando para enfrentar este tema de las barras? Bueno, yo creo que hay como tres aspectos que uno tiene que tener en consideración. La primera es tener presente que la legislación chilena se modificó hace poco tiempo para abordar organizaciones criminales y organizaciones delictivas, incluyendo técnicas de investigación destinadas al efecto. Esto en la agenda de crimen organizado que se ha venido aprobando en el Congreso. Lo segundo es que existen antecedentes e investigaciones previas que asocian no a las barras, sino que integrantes que se encuentran dentro de las barras, que se organizan con propósitos de cometer delitos, que van desde el microtráfico hasta contrabando de muy distinta naturaleza, y que ocupan los estadios con el propósito de cometer determinado tipo de delitos o en los perímetros del estadio o bien en determinados barrios de la ciudad, lo que tiene otro tipo de consecuencias. Esas otras consecuencias son disputas territoriales en las cuales esas se estructuran. Es decir, esa conformación tripartita da cuenta de organizaciones que tienen un propósito muy específico. Y el tratamiento desde esa perspectiva es que el Ejecutivo y particularmente el Ministerio de Seguridad va a ocupar todas las herramientas para ejercer acciones en esos términos y calificar a esas organizaciones como lo que son, organizaciones criminales. Eso supone avanzar no solo los delitos que cometen, sino que también su financiamiento y quienes los financian. Y la tercera, que forma parte de una agenda de trabajo compartida con el Ministerio Público, el fiscal nacional también ya ha manifestado opinión y los equipos de trabajo se están reuniendo estos días para hacer focos investigativos a propósito de miembros de barras vinculados a organizaciones criminales, ¿no? Como foco investigativo, esto más allá de lo que suceda al interior de los estadios como espectáculo deportivo. ¿Por qué no ha sido posible hacer esto antes? ¿Simplemente por una voluntad política? ¿No estaban los instrumentos legales, como por ejemplo esto del crimen organizado que se legisló específicamente hace un tiempo? Lo pregunto porque el otro día aparece un jefe de la barra y dice sencillamente ante las cámaras y todo que no se va a jugar este partido, no voy a hacer esto, amedrentando a la ciudadanía, desafiando la autoridad. ¿Por qué esa persona no se... que está identificada, que no se esconde y que amenaza, diríamos, a la ciudadanía, no pasa nada? Yo creo en los últimos años se ha sido demasiado tolerante con comportamientos de ese tipo. Entre otras cosas por la forma violenta en que actúan ese tipo de personas, como amedrentan a personas al interior de los estadios, fuera de ellos. También probablemente a miembros del fútbol, a jugadores. Mire, yo no tengo ningún inconveniente, y lo he dicho desde el primer momento. Son delincuentes, forman parte de organizaciones criminales y así van a ser perseguidos. Y eso tiene que ver también con una manera de entender la aplicación de la ley. Y creo que es conveniente separar el fútbol profesional como espectáculo
de quienes utilizan el fútbol para cometer delitos o en torno a él establecer organizaciones que tienen un fin distinto. Porque además en las estructuras de los barrios se reproducen disputas territoriales que tienen consecuencias desde tráfico o microtráfico hasta homicidios. Y esa manera de ver, ¿no?, alejar la estructura simplemente de lo que ocurre dentro de un estadio, sino que mirarla desde el punto de vista de cómo se comporta esa dinámica hasta su exterior, es parte del enfoque que nosotros creemos que es conveniente tener. Y por eso el trabajo de focos investigativos con el Ministerio Público, y que nosotros, por cierto, vamos a trabajar conjuntamente con ese fin. Mire, creo que la manera de recuperar el estadio y el fútbol profesional como un espacio de distensión, de participación, de actividad, de quienes desean genuinamente disfrutar de una competencia, tiene entre otras cosas que ocupar intensamente este tipo de herramientas. Yo lo voy a ejemplificar. El día jueves, quienes irrumpieron además dentro del estadio son alrededor de 25 o 30 personas. Sí. Que ya están identificadas, que Colo-Colo tiene sus imágenes, la NFP las ha compartido y Colo-Colo, como me anunció, lo que va a interponer son querellas. El gobierno también la va a hacer. Y ese tipo de persecuciones específicas es indispensable tenerla. Además, ¿no?, de toda la regulación propia de la estructura del fútbol. La NFP, yo tuve reuniones con ellos, ayer ellos estuvieron también en el Congreso, en las partes en las que nosotros hicimos las exposiciones que estaban vinculadas a información reservada de cómo este tipo de organizaciones se estructuran en torno al fútbol, y que los diputados recibieron informe ayer en una sesión reservada que nosotros pedimos que fuera reservada, porque hay información que nosotros entregamos que no se puede divulgar. Se comprende esa parte. Ahora, yendo a lo que sucedió el jueves y las responsabilidades, para el gobierno, desde el punto de vista de lo administrativo, de la toma de decisiones, ¿esas responsabilidades ya fueron asumidas desde el punto de vista de terminar con el plan Estadio Seguro y de primero pedirle la renuncia o aceptarle la renuncia, como sea la figura, a quien era la encargada de esta situación? Lo digo porque la oposición ha anunciado acusación constitucional en contra del delegado. Sí, es que son dos cosas distintas. Uno es la responsabilidad en torno a la dirección y estructura de lo que es un programa presupuestario. Estadio Seguro no es una estructura orgánica permanente de la administración pública. Es un programa presupuestario que nació hace un tiempo. De hecho, cuando usted va a buscar sus atribuciones en la ley, no la va a encontrar. Entonces, es un programa presupuestario que en el contexto de la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, al cual la ley le entrega una competencia específica en eventos masivos. La ley entrega una competencia para acciones preventivas y los delitos que ocurren a propósito de eventos masivos, y además de eso administrar el registro de la ley de fútbol profesional. Y en el contexto de la instalación del nuevo ministerio, lo que el Estado ha decidido en esta parte es, a propósito de una división de orden público, hay específicamente un departamento que se está creando, que ya se ha creado, que es el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos. El fútbol tiene, conjuntamente con otros eventos masivos, elementos comunes desde el punto de vista de seguridad. Entonces, el tratamiento diferenciado del fútbol, desde el punto de vista de la estructura de seguridad de eventos masivos, no se justifica. Tiene otro tipo de recurrencias que requiere de intervenciones distintas, pero el tratamiento con las policías para abordar este tipo de aspectos de los asuntos de orden público están como relativamente estandarizados. Otra cosa distinta. Y por eso el fin a Estadio Seguro, en rigor, el fin a un enfoque que, por cierto, han sufrido todas las administraciones previas. Yo en esto he sido quiero ser bien respetuoso. No es que en el pasado no se hubiesen hecho esfuerzos. Desde que se inició ese programa, yo creo que se ocuparon todas las alternativas posibles, pero con un enfoque que al final del día no es que no hubiese logrado resultados. El fenómeno al cual estaba apuntando también fue mutando. Entonces, si lo vamos a abordar desde el punto de vista de seguridad, la forma de abordarlo es con orden público y evento masivo. Y esa es la decisión por la cual se pone término al programa. Y en segundo lugar, respecto a estos hechos, también se le pide renuncia. Y este es un tema que es bien relevante. La encargada de Estadio Seguro, ella renuncia. Ya. Y por lo tanto el gobierno la acepta rápidamente. Otra cosa distinta es una acusación constitucional. Que en el caso de los delegados presidenciales la Constitución es bien clara. Son dos grandes grupos de causales: infringir la Constitución o la comisión de una serie de delitos, sedición, cohecho, ese tipo de cosas. Y por lo tanto, si
si lo que la oposición anuncia ayer es una acusación constitucional, lo que a mí me preocupa es lo precipitado del anuncio sin tener los antecedentes, sin saber el resultado de la investigación que se está llevando a cabo, ni siquiera la administrativa. Y lo que más me preocupa, por un par de intervenciones que escuché yo estos días, y especialmente ayer, sin tener conocimiento cómo es el procedimiento para la autorización final de un evento masivo y específicamente ¿Por qué razón lo dice? Porque aquí uno puede presumir de que la acusación se basa, aunque no están los detalles, en que no se tomaron todas las providencias del caso y esa es responsabilidad del delegado. Punto. Es que yo creo que esa afirmación desconoce cómo se autoriza un evento masivo y cómo opera la ley. La organización de un evento masivo es responsabilidad del organizador. Lo que hace la autoridad al final es entregar una autorización. El protocolo sobre el cual esto supone es que una vez que quien organiza ese evento masivo realiza la solicitud, en este caso el club deportivo, se realizan una serie de reuniones previas, de las cuales están documentadas. Para este caso hay unas el 3 y el 7 de abril, donde se adoptan acuerdos, ¿no?, entre el organizador, la policía. Hay efectos también que está asociado al transporte porque se desvía el tráfico, en fin. Se hacen observaciones desde el punto de vista técnico y en base a ese conjunto de antecedentes el delegado después emite la resolución. Por lo tanto, las reuniones previas son reuniones de compromiso entre el organizador, en este caso el club, y la seguridad. ¿Dónde va a estar la seguridad? ¿Qué tipo de seguridad privada se requiere? ¿Dónde está la caseta? Etcétera. Por eso, quizás pocas personas saben, pero cuando los partidos tienen determinada calificación, en este caso era lo que sucedió con el partido el jueves pasado, el propio se comunica al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene disponible un fiscal, precisamente para situaciones en las que pudieran ocurrir delitos y poder inmediatamente recabar la prueba, lo que de hecho ocurrió ese día. Entonces, el Estado se organiza de un modo para la autorización de un evento masivo que por esta manera que termina con esa resolución final, que lo que hace es que formaliza todos esos acuerdos previos. Ya, pero eso ocurre muy, muy cerca del horario del partido. Sí, pero todos los acuerdos son de las sesiones previas. O sea, esa resolución es imposible dictar sin que las resoluciones previas hubiesen sido dictadas. Sí, por eso tiene que ver con cómo opera el procedimiento. Si alguien quiere, y así ha operado durante mucho tiempo, si alguien me quiere decir que esa resolución tiene que estar una semana antes, lo que entonces el escenario que tenemos es un modelo distinto de operación y de gestión de esas autorizaciones. ¿Qué consecuencia cree que tendría? Yo creo que una de las consecuencias que tendría es que sería muy dificultoso la autorización de partidos de fútbol. O sea, sería tan complicado autorizar con toda esa descripción que usted hace con anterioridad para tener cierta certeza que sencillamente los partidos no se autorizarían. Porque no es que esa resolución final se dicte sin certezas. Lo que hace es que esa resolución final se dicta sobre la base de los acuerdos previos que se han adoptado en reuniones previas. Entonces, ¿qué es lo que...? Porque si no, le quiero decir, Ramón, el operativo policial, el corte de calles que se realiza, la seguridad perimetral que se impone, sería imposible sin que esos acuerdos no existieran previamente. No sé si me explico bien. Yo tengo la impresión, yo desconozco cuáles son los argumentos de la acusación, pero los diputados simplemente lo anunciaron ayer. Mi preocupación es que ese anuncio sea precipitado en dos sentidos. Uno, en que se desconocen los antecedentes de la investigación que está llevándose a cabo desde el punto de vista específicamente del fallecimiento de estas dos personas. Y la segunda es que creo que hay un cierto desconocimiento, esa es la base, o por lo menos sería conveniente indagar de cómo es el procedimiento a partir del cual se adopta la decisión finalmente de autorización, en la cual yo creo que es conveniente también que los clubes y la NFP también le explicaran a los diputados cómo opera esto. Un anuncio tan precipitado, las consecuencias que puede generar son totalmente las indeseadas, en otros términos. Una de las indeseadas es que el incentivo entonces para un delegado es no autorizar ningún evento deportivo de estas características, ¿no? Ya, eso puede... ¿Para qué se va a exponer si en condiciones de estas características se va a generar una reacción de ese tipo? Yo logro entender que estamos en un año electoral, pero hay un cierto estándar constitucional que este tipo de acusaciones deben cumplir. Y el anuncio precipitado sin tener los antecedentes puede terminar también por minar la propia herramienta
que tiene el Congreso, que es una herramienta legítima de control de los actos del gobierno. Respecto del hecho puntual de la muerte de los dos hinchas, ¿qué le parece que esto pueda derivar a una responsabilidad específica de funcionarios de Carabineros, considerando que ahora se ha presentado querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos e incluso se ha filtrado algún informe reservado respecto de testimonios que apuntarían a que hubo directamente una acción dolosa, al parecer? A ver, desde que ocurrieron los hechos, Carabineros tomó el procedimiento respectivo, dado que existe un fiscal asociado a estos partidos, por eso estuvo inmediatamente en el lugar, se aisló el sitio del suceso, se ordenaron 3 tipos de diligencia, una a la CIAT, ¿no? Que es la especialista en accidentes, donde hay vehículos tránsito, 2 a la BOCAR, y la tercera se le pidió un informe también a Asuntos Internos. Todas esas diligencias luego fueron entregadas porque ahora las pericias están a cargo de la Policía de Investigaciones. Esa noche el fiscal tomó testimonio al carabinero que es conductor, que tiene la condición de imputado, y a los otros carabineros que tienen la condición de testigo, que iban en la patrulla. Se instruyó rápidamente sumario administrativo, que es el protocolo que está asociado, y hasta ahora ellos se encuentran apartados sus funciones operativas, a la espera de la decisión del fiscal. Ayer efectivamente se filtró un informe, que es uno de los informes que solicitó el fiscal, que Carabineros lo entregó el viernes pasado al Ministerio Público. O sea, primero, siempre es complejo que informes que forman parte de la investigación se filtren, pero dicho eso, ese es un informe que esencialmente lo que hizo fue tomar testimonio de los testigos. Hay que esperar las pericias científicas, tanto la que ya realizó Carabineros como la que ha pedido la Policía de Investigaciones. En esto, Carabineros de Chile y particularmente el general Araya ha sido muy clara sobre este punto, sobre la forma de hacer efectiva las responsabilidades tan pronto se tengan resultados de ese tipo de investigaciones. Ministro, finalmente usted dijo por ahí al pasar que entiende que en un año electoral todo este tipo de situaciones se prestan para distintos tipos de intervenciones, algunas apresuradas, como señalaba usted. ¿Le parece que fue apresurado el comentario de la candidata Evelyn Matei en el día de ayer de señalar que el Estadio Nacional no tenía cámaras de seguridad? Salió el Ministerio del Deporte a señalar que había más de 300, ahora se hace cierta precisión de que no, que lo que pasa es que no tienen reconocimiento facial. Yo creo que yo logro entender los contextos electorales. Mal que mal, estamos en año electoral del 2020, ¿no? Entonces, del 2020, que todos los años tenemos una elección, los procesos electorales generan crispaciones, se utilizan frases el debate público se transforma exclusivamente en una especie de quién formula la cuña más incisiva. En asuntos de seguridad y en asuntos de políticas públicas yo creo que hay que tomar un poquito de respiro por las consecuencias, especialmente en materia de seguridad, que tiene para las personas. Entonces terminamos en este debate que dijo una cosa y no, que después quiso decir otra cosa. Solo recordar que en torno al Estadio Nacional fue el gran centro de los Panamericanos, por lo tanto todas las medidas de seguridad y la inversión que hizo el estadio ahí, no solo de esta administración, sino que también de la administración anterior, para que se pudiera desarrollar en condiciones de seguridad, eran de todos conocidas en el fondo, ¿no? Creo que en seguridad en especial, por el efecto que tiene en la vida cotidiana de las personas, yo lo he dicho en otro momento, creo que no hay que explotar el TEPOR como herramienta política porque es muy perversa para la vida cotidiana de las personas. Las personas que participan en política viven en general tranquilas en sus casas, pero para las personas que cotidianamente tienen que salir a trabajar, a llegar a determinados horarios a su casa, a explotar el temor como herramienta política tiene un impacto en sus vidas cotidianas que es muy brutal. Y lo que debiera hacer el Estado y sus autoridades y quienes participan del debate político es darle certezas de que si hay problemas, uno los está abordando, hay personas a cargo, o el sistema político se está haciendo cargo de los sistemas de seguridad. De lo contrario, entramos en un mecanismo muy complejo y por eso tenemos este tipo de intervenciones que yo creo que no contribuyen mucho a lo que yo creo que es el elemento común. Yo creo que la exalcaldesa Matei quiere efectivamente, como todos, un país más seguro y tranquilo para todos. Pero creo que hay que tener cuidado con determinado tipo de afirmaciones con las consecuencias negativas que estas tienen. Porque la reacción que provoca
es en el fondo decir, ¿sabe qué? No es cierto lo que usted está diciendo. Y creo que uno puede debatir sobre ideas. Creo que es malo cuando uno empieza a generar intercambios sobre la base de afirmaciones y desmentidos, afirmaciones y falsedades. ¿Sabe por qué? Porque eso termina por denigrar el debate político y lo que hace es alejar a las personas de que ahí pareciera que no hay una discusión útil. Yo en los temas de seguridad creo que Chile tiene dos grandes desafíos: reducir los delitos violentos y, en segundo lugar, reducir el índice de temor. El índice de temor en nuestro país es de los más altos del mundo. Y es responsabilidad del sistema político tratar de contribuir a hacer eso. Y eso tiene que ver con la calidad de las discusiones públicas que tenemos. Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, gracias por estos minutos de conversación con nosotros aquí en la radio. Muy buen día. Buen día. Muy bien. Conversación y análisis en profundidad. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio.